Y atención, Ecuador, Jimmy Jairala, fundador de Centro Democrático, expresó su profunda preocupación tras la sorpresiva decisión de José Serrano de declinar su precandidatura presidencial por el movimiento. Jairala reveló que la vida de Serrano corría peligro, lo que influyó decisivamente en su retiro de la contienda electoral. Vamos a ver el siguiente reporte que tenemos para ustedes. Jimmy Jairala, fundador de Centro Democrático, expresó su profunda preocupación tras la inesperada decisión de José Serrano de declinar su precandidatura presidencial por el movimiento. Jairala reveló que la decisión de Serrano de retirarse de la contienda electoral fue motivada por amenazas a su vida, lo que creó una situación de emergencia para el movimiento. Este giro inesperado ha dejado a Centro Democrático en una posición complicada, con el movimiento ahora en apuros para definir su estrategia electoral. A ver, señor Jairala, conocemos de que José Serrano, su precandidato presidencial, acaba de declinar esa precandidatura. ¿Usted ya conocía cómo toma esta situación? Bueno, lo conocimos hace una media hora que recibimos la comunicación. El doctor Serrano reiteradamente solicitó al gobierno nacional garantía por su seguridad, puesto que había alertas muy graves. Incluso pidió que su aceptación de campaña sea en otro sitio del Ecuador, etcétera, pero no fue aprobado por el CNE y tampoco el gobierno le garantizó protección a su llegada. Consecuentemente, lejos de que sea algo que nos agrade, pero nos ha puesto en apuros, pero hay que entender que sin garantías, ¿cómo podía pisar su país? Vamos a tomar la decisión en breve porque no vamos a quedarnos sin candidato a la presidencia de la República. Y analizaremos y evaluaremos si acaso nos conviene una alianza, pero la prioridad es tener un candidato a la presidencia de la República. ¿Cuáles cuadros estarían barajando para...? Estamos recién, acabamos de inscribirnos como candidatos asambleístas nacionales, de modo que ni siquiera hemos tenido tiempo de sentarnos a pensar. Vamos a reunirnos en el Consejo Ejecutivo en unos 30 minutos y vamos a tomar una decisión que tiene que ser hoy. Pero sí, lamentamos lo del doctor Serrano porque nosotros le ofrecimos al Ecuador el perfil que necesitaba. Pero si en su propio país no tiene ninguna garantía, como no la tuvo cuando pidió asilo en su momento en Estados Unidos, iba a ser muy difícil para él hacer campaña. Teníamos realmente alertas gravísimas, filtradas de la propia inteligencia policial, ¿no? En el sentido que su vida corría peligro. Su vida corría peligro. Amenazas de líderes de GDOs. Acuérdese usted que él redujo a prisión, o por lo menos entregó a la justicia a numerosos dirigentes de los GDOs, y por supuesto que aquí no lo iban a recibir con flores. Esa es la razón de fondo por la cual declinó. Jairala subrayó la necesidad de proteger la integridad de sus candidatos y lamentó el impacto que este cambio ha tenido en la campaña, que hasta ahora contaba con Serrano como una de sus principales figuras. Frente a esta situación, Centro Democrático está evaluando sus opciones y tomará una decisión en las próximas horas. Entre las alternativas que se están considerando se encuentra la nominación de un nuevo candidato propio o la formación de una alianza estratégica con otra agrupación política. A pesar de las dificultades, Jairala reafirmó el compromiso del movimiento con sus objetivos y su determinación de encontrar la mejor manera de continuar en la contienda electoral con un enfoque centrado en las necesidades y el bienestar del país. El doctor Serrano reiteradamente solicitó al gobierno nacional garantía por su seguridad, puesto que había alertas muy graves. Incluso pidió que su aceptación de campaña sea en otro sitio del Ecuador, etcétera, pero no fue aprobado por el CNE y tampoco el gobierno le garantizó protección a su llegada. Consecuentemente, lejos de que sea algo que nos agrade, pero nos ha puesto en apuros, pero hay que entender que sin garantías, ¿cómo podía pisar su país? Vamos a tomar la decisión en breve porque no vamos a quedarnos sin candidato a la presidencia de la República. Y analizaremos y evaluaremos si acaso nos conviene una alianza, pero la prioridad es tener un candidato a la presidencia de la República. ¿Cuáles cuadros estarían barajando? Estamos recién, acabamos de inscribirnos como candidatos asambleístas nacionales,
de modo que ni siquiera hemos tenido tiempo de sentarnos a pensar. Vamos a reunirnos en el Consejo Ejecutivo en unos 30 minutos y vamos a tomar una decisión que tiene que ser hoy. Pero si van con candidato. Sí, lamentamos lo del doctor Serrano porque nosotros le ofrecimos al Ecuador el perfil que necesitaba. Pero si en su propio país no tiene ninguna garantía, como no la tuvo cuando pidió asilo en su momento en Estados Unidos, iba a ser muy difícil para él hacer campaña. Teníamos realmente alertas gravísimas, filtradas de la propia inteligencia policial, ¿no? En el sentido que ¿Alertas en qué sentido tenía? Corría peligro. Su vida corría peligro. ¿Por qué? Amenazas de líderes de GD2. Acuérdese usted que él redujo a prisión, o por lo menos entregó a la justicia a numerosos dirigentes de los GD2, y por supuesto que aquí no lo iban a recibir con flores. Esa es la razón de fondo por la cual declinó. Señor general, ustedes vienen dialogando con las izquierdas, con varios partidos de la tendencia. ¿Cómo avanza eso? ¿Es posible llegar a un acuerdo, quizás no para esta fase de precandidaturas, pero hasta el viernes 30 de agosto? Bueno, lamentablemente el proceso no se definía porque todos los movimientos y partidos creíamos que teníamos al mejor candidato. Vamos a ver ahora que ya tenemos que tomar una determinación respecto de la declinación de Pepe Serrano, si hay opción de retomar alguna conversación, pero insisto, nuestra prioridad es tener candidato propio. ¿Pero usted descarta entonces alianza alguna? No la descarto, pero le digo, en el orden de prioridades, primero está tener nuestro candidato y segundo está algún tipo de alianza. Esta inesperada retirada dejó al movimiento en una situación complicada, reconociendo que ahora se encuentran en apuros para definir su estrategia de cara a las elecciones presidenciales. Jairala destacó la importancia de proteger la integridad de sus candidatos y lamentó el giro que ha tomado su campaña, que hasta ahora contaba con Serrano como una de las figuras principales y una decisoria candidatura que podría haberlo llevado a la presidencia de la República. Ante este nuevo escenario, Jairala anunció que Centro Democrático está evaluando sus opciones y que en las próximas horas se tomará una decisión sobre el camino a seguir. Entre las posibilidades se encuentran la presentación de un nuevo candidato propio o la formación de una alianza estratégica con otra agrupación política. Jairala subrayó que a pesar de la dificultad de la situación, el movimiento sigue comprometido con sus objetivos y buscará la mejor alternativa para continuar en la contienda electoral, manteniendo el enfoque de las necesidades y el bienestar del país. Esperemos que se dé alguna otra candidatura, pero lo que sí sabemos es que lamentablemente el país como está no presta garantías. Y créame, Jimmy, que es muy difícil participar en política en el Ecuador. Yo tuve algunas propuestas y opté por no, porque aquí en el Ecuador decir A se convierte en un abecedario de malas palabras. Es terrible. No se olvide, suscríbase al canal y hágase premium. Esto es Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada. Cada día algo nuevo. Conéctate al